Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es Todo y Más Net. Y bueno, han pasado ya los 15 días, ya nos han dado 15 juegos en Epic Game Store, algunos os pueden gustar más, otros os pueden gustar menos, pero la verdad es que para mí eran juegos fantásticos, eran juegos que han sido muy buenos en su mayoría, juegos como Alien Isolation, juegos como Cities Skyline, juegos como Jurassic World, han sido maravillas. Y aquí lo que vamos a hacer es un pequeño repaso con unos pequeños clips de los diferentes juegos para que más o menos los que los hayáis cogido pero no os haya dado tiempo a jugar o no os haya dado tiempo a verlos, tengáis una opinión y sepáis más o menos en qué consisten estos juegos, cuál es la temática, de qué tratan, cuál es la historia, un poco por encima. Algunos los sabré explicar mejor porque son juegos a los que ya he jugado bastante y otros, bueno, me costará un poco más porque son juegos que tampoco he tocado tanto. Pero la idea de esto es simplemente que tengáis una idea aproximada de lo que son los juegos para que, bueno, directamente pues podáis jugar a lo que más os interese o podéis encontrar unos juegos que más os gusten. Podáis saber directamente a la hora de empezar de todos los juegos que tenéis cuáles son los que más os han interesado. Deberéis de tenerlos prácticamente todos, más o menos, si habéis ido siguiendo un poco lo de Epic Game Store, si habéis mirado en el Twitter que los hemos ido publicando cada día cada uno de los juegos para que estuvierais siempre atentos. Así que bueno, vamos a empezar con los juegos, vamos a sacarlos por orden que los han ido dando y vamos a explicar un poquito los diferentes juegos, de qué tratan y lo interesante de ellos. ¡Empezamos! Empezamos con Cities Skyline, un juego que para mí es fantástico, un creador de ciudades que es muy completo, en el cual vamos a tener desde que crear una infraestructura de todo lo que son las carreteras, trenes, autobuses, administrar un poco los impuestos para los locales, las casas, controlar todo lo que es en la vivienda de los inmuebles, controlar también o mirar incluso los recursos naturales de la sección en la que estaremos del mapa y que podemos aprovechar, controlar los viajes, crear turismo, aumentar las empresas. Veremos cómo el propio Twitter del juego nos va informando y nos va diciendo según qué carencias o qué problemas, alquileres, las casas demoler, el sistema de basuras, el sistema eléctrico. Es un juego muy completo para crear nuestra propia ciudad, que sinceramente es un juego que personalmente me encanta y creo que a muchos de vosotros os va a encantar. Oddworld es un gran juego, es una saga bastante conocida ya y algo antigua, en sentido de que han salido desde hace bastante tiempo juegos con este personaje. Es un alienígena en el cual es muy plataformeo. Tendremos que ir por diferentes mapas, tendremos que encontrar la manera de abrirnos paso. En algunos casos también tendremos que luchar y combatir enemigos. Es un juego bastante curioso, muy interesante, la verdad, aunque es verdad que yo no lo he jugado demasiado, en este caso al menos a este juego. Sí que es verdad que tiene muy buenas valoraciones, la gente siempre ha hablado muy bien de este juego y con mucho cariño, la verdad. Así que es un juego que también, si os gusta este tipo de juegos, también es un juego que vale bastante la pena y bastante recomendable. Con The Long Dark vamos a tener un juego increíble de supervivencia en un lugar ártico, bastante fantástico, en el cual tendremos que sobrevivir de todas las maneras posibles, incluso rompiendo papeles para crear fuego, sacando madera, en el cual el tiempo que usaremos para cortar la madera y suministrarnos será tiempo real, bueno, tiempo real en el propio juego. Y es un juego fantástico, con una historia increíble, tendremos que sobrevivir, cazar, resguardarnos, intentar encontrar lo que podamos en cualquier sitio, latas de refresco, chocolatinas viejas, cualquier cosa para sobrevivir al frío, casas, crear hogueras. Es un juego que la verdad es que me ha encantado, lo jugué cuando lo descargué el primer día y llevo un par de días y es una locura, con una historia que te absorbe, en el cual sistemas eléctricos han perdido su función y tienes que descubrir qué es lo que está pasando, en una historia que es cada vez más increíble. Es totalmente recomendable. Defense Grid es un juego de Tower Defense bastante famoso, que salió aproximadamente en 2008 y en su momento fue un juego bastante llamativo. Hoy en día sigue siendo un grandísimo juego en el cual tenemos un sistema increíble para mejorar nuestras armas, para colocarlas en diferentes sitios, para intentar evitar que oleadas de enemigos lleguen a nuestra base, y es un juego que la verdad merece mucho la pena. Es un juego que tiene ciertos toques de estrategia para mirar cómo protegernos de la mejor manera, cómo impedir que nos ataquen.
Y la verdad es que es bastante recomendable, es un poquito antiguo, es verdad que ha tenido varias ofertas y eso, pero es un juego que creo que vale mucho la pena probarlo para los usuarios que les guste este género o para gente que quiera empezar a entrar en este género porque curiosamente nunca haya probado ninguno. Y es un juego que para mí tiene bastante estilo. Alien Isolation fue un juego bastante nombrado en su día y bastante querido porque escapaba un poco del tema de disparar a alienígenas y se basaba más en el tema de esconderse de un alien. Por lo cual tenía un toque más de miedo, más de intriga que el típico juego de matar. Era una versión del juego que se hizo muy famosa, a muchísima gente le gustó, de hecho creo que incluso salió una versión con realidad virtual debido a la fama que tuvo. Y es un juego que posiblemente es uno de los grandes juegos de estos regalos que hace Epic Game Store. Así que es un juego que vale la pena probarlo y disfrutarlo. Yo lo compré hace un tiempo en la oferta, en la promoción de Alien que hicieron por el día de Alien. Y la verdad es que me salió por 1 euro creo. Pero la gente que no lo tenga es un juego recomendadísimo y es un juego es un juego de 10, de bandera. Que mencionar de Metro 2033, un juego como la copa de un pino, en el cual en la Rusia, después de unos ataques nucleares, un par de décadas después, la gente sale de debajo de los túneles de metro, donde la gente se guardó de la radiación, y vemos cómo ha cambiado todo, la fauna, las ciudades, todo ha cambiado, diferentes animales han mutado, y bueno, es una lucha por la supervivencia con unas criaturas increíbles que mediante la radiación se han vuelto prácticamente monstruos. Un juego clásico, un juego que prácticamente lo han regalado y lo han dado en oferta en bastantes sitios porque es un juego que a todo el mundo le gusta. Y bueno, los que no lo tengáis vais a poder disfrutar de uno de los juegazos más míticos que hay y también uno de los grandes de estos regalos de Epic Game Store. Con Trópico 5 tenemos algo que también es muy interesante y es muy parecido a Cities Skyline, en el cual tenemos que crear una ciudad, pero no de una manera tan, por decirlo de alguna manera, compleja. Es más simple, pero porque en parte va también orientado un poco a lo que sería la diplomacia, el comercio, el diálogo. Es muy interesante porque podemos ser un gran presidente, alguien bueno, alguien que ayude a su gente, alguien fantástico, o podemos incluso crear un golpe de estado y volvernos un gran dictador que quiera tener mano dura con su pueblo y hacer prácticamente lo que quiera. Es algo que nos va a permitir cambiar nuestro rol y ser de diferentes maneras, que la verdad es que es un juego bastante entretenido para la gente que quiera a veces probar de una manera o probar de otra y quiera cambiar un poco su manera de dirigir el pueblo, la ciudad. Y es un juego muy recomendable con su factor de construcción como Cities, pero con más tema de gobernabilidad. Muy adictivo y muy entretenido. Con Inside tenemos un juego independiente que, bueno, en su momento fue bastante galardonado. Somos un pequeño chico que queremos, por decirlo de alguna manera, escapar de una distopía bastante lúgubre. Y bueno, tendremos que cruzar diferentes mapas, tendremos que resolver algunos acertijos, tendremos que esquivar a los enemigos para intentar escapar del lugar donde estamos. Es un juego que tuvo muchísimas valoraciones, un juego que tuvo un estudio ya famoso por diferentes creaciones a sus espaldas. Y la verdad es que es un juego bastante interesante. Sé que a mucha gente posiblemente por la estética no le acabe de llamar, pero creo que es uno de esos juegos que a pesar de que no sean juegos con gráficos 3D o que no te puedan llamar al principio, si empiezas a jugarlo, si empiezas a entender un poco la historia, es un juego que puede ser muy adictivo. Este juego también dio bastante que hablar en su momento. Es un juego de combate por turnos llamado Darkest Dungeon, en el cual tenemos diferentes personajes.
mejor no encariñarse con ellos porque algunos vienen y otros van, literalmente. Tendremos combates por turnos con personajes con diferentes especialidades en las que tendremos que luchar. Son combates bastante interesantes, sinceramente, con diferentes tipos de enemigos. Tendremos que intentar mejorar a nuestros personajes, darles las mejores condiciones de lucha posibles para que, bueno, para que podamos ganar todo lo posible. Y realmente es un juego que a mucha gente, sobre todo los fanáticos del rol y los turnos, les va a encantar. Es un juego que ya por los foros todo el mundo decía que era una maravilla, incluso mejor que otros juegos que se consideraban mejor valorados de los que regalaron en Epic. Así que creo que es un juego que a toda la gente que le gusta esta temática le va a encantar. My Time at Portia es un juego que me ha recordado bastante a lo que sería un Minecraft con unos gráficos un poco más pulidos, en el cual podremos construirnos nuestro hogar, podremos explorar, podremos ver minas, podremos obtener recursos, podremos incluso con diferentes amigos crearnos nuestra propia comunidad, algo que me ha parecido muy curioso. Por eso podremos también luchar contra diferentes criaturas, tiene un poco de todo, es un juego bastante variado y bastante curioso. Yo no lo he jugado aún, pero seguramente le dedicaré algún día a jugarlo porque la verdad es que, no sé, me ha gustado bastante la premisa un poco y lo que he visto en el propio vídeo del tráiler, así que me ha parecido un juego bastante interesante. Pero bueno, como en tantos juegos es difícil sacar tiempo. Night in the Woods nos trae una historia bastante curiosa. Realmente lo que más me ha parecido interesante ha sido su apartado artístico, que la verdad es que podéis ver en el vídeo del fondo como hay imágenes que son bastante bonitas, son preciosas. Y bueno, no lo conozco mucho, no os voy a mentir, pero bueno, parece que estéticamente es bonito, dicen que tiene una historia bastante curiosa. Y habrá que mirar un poquito más de qué trata este juego. Personalmente no es el que más me ha llamado la atención, sinceramente. Pero ya digo que artísticamente me ha parecido una maravilla. Bueno, con Stranded Deep tenemos otro juego de supervivencia que, como ya os he dicho, yo los adoro, aunque en este caso no será en la nieve, sino que será en una isla. Es bastante interesante, pero bueno, como podéis ver, vamos en un avión, hay un accidente y acabamos en una isla desierta, tendremos que sobrevivir, tendremos que, bueno, madera, crafteo, un poco de todo, pesca, diferentes cosas que creo que será un juego que también le voy a pegar bastante vicio, porque sabéis que me encantan estos de sobrevivir. Bueno, este es más offline, al igual que el de Long Dark, pero bueno, también me gusta bastante el Rust, que también es de crear tu casa, de craftear, sacar alimento, etcétera. Y este puede ser muy interesante también. Así que bueno, será otro al que le pegue bastante vicio. Además que bueno, ya pone explorar, viajar, etcétera. Y cuando ves que solo hay una isla, te da la sensación de que te va a permitir ir a otras islas cercanas, islas hermanas, por las cuales podrás descubrir bastantes cosas. Un buceo ligero, no tanto como Subnautica, pero bueno, podremos bucear para pescar según que peces y cosas así. Así que bueno, para mí es un juego que vale muchísimo la pena. Con Solitairica tenemos una remodelación del fantástico juego solitario, mezclándole un poquito de rol, combates, luchas, dependiendo de cómo vayamos jugando, y con una pequeña historia en la cual tendremos que vencer a un malvado emperador. Es una manera de ver el juego del típico solitario, el famoso solitario de toda la vida, un poquito más remodelado y con una argumentación un poco diferente a la que es la física. Es curioso, tendremos diferentes habilidades, hechizos, instrumentos que nos van a permitir jugar y que nos van a permitir completar el solitario de una manera más curiosa que, bueno, que los típicos solitarios que estamos acostumbrados a ver. Torchlight 2 es un juego que ya he recomendado alguna vez, yo lo tengo, le he pegado bastante vicio, es un juego muy entretenido, es un juego en el cual ya está la versión 3 y que creo que aquí ya han regalado alguna de ellas, así que bueno, es posible que a lo mejor alguno ya lo tenga.
Es un juego que, bueno, para muchos que no saben de qué trata, le digo, pues es básicamente un Diablo, que a mí personalmente me ha gustado bastante. Es con diferentes toques, con diferentes, por ejemplo, con las pets, que me gustan bastante. Pero bueno, es un Diablo en sí, con unas mecánicas muy similares, con un mapa, con una historia, y es un juego que también, para la gente que le gusta la saga Diablo y todo, es un juego más que recomendable. Es un juego muy, muy, muy disfrutable y que a mí personalmente, como ya he dicho, me gustó bastante. Le pegué también unas buenas horas de juego. Así que es un juego que, bueno, recomiendo totalmente. Y por último ya nos quedamos en Jurassic World, un juego en el que podremos crear nuestro propio... bueno, nuestro propio parque de atracciones jurásico con dinosaurios, obviamente. Y simplemente es el último juego, es el último de los grandes bombazos, por decirlo de alguna manera. Podemos crear, administrar nuestro parque de atracciones de dinosaurios, podemos hacer bastantes cosas. Lo cual es interesante, la verdad, y es un juego que, como ya he dicho, en temas Cities Skylines o Trópicos, son juegos de estrategia que me gustan bastante, de mirar cómo aumentar las ventas, cómo hacer que los clientes vengan, intentar que los dinosaurios no se escapen y se coman a nuestro público, eso es importante. Y bueno, aquí podemos ver un poco el resumen de los juegos que han ido saliendo en la plataforma de Epic Game Store durante estos 15 días. Y bueno, son juegos que la verdad la mayoría me han gustado bastante, son juegos fantásticos, recomendables. Siempre hay alguno que puede considerarse un poquito más flojo que los demás, pero para mí en general el nivel de juegos ha estado muy alto y ha sido muy, muy interesante. Fuera parte, luego los rumores que salieron de otros juegos que en otro vídeo lo comentaremos. Pero bueno, para mí los juegos han sido fantásticos. Aquí tenéis un pequeño resumen de todos y para que lo que os pueda gustar, con unos vídeos de fondo para que podáis más o menos verlos. Y esto ha sido todo en Todo y Más Net. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que disfrutéis muchísimo de los videojuegos estas navidades y hasta otra.